Hola Matusalenes, bienvenidos a otro vídeo de Generación V. En este vídeo os vamos a explicar los conceptos básicos del juego para que podáis empezar a preparar vuestra primera partida de VTs. Para poder jugar una partida de VTs deberemos ser entre 4 o 5 jugadores y disponer de los siguientes componentes. Cada jugador debe disponer de su mazo de cartas, compuesto a su vez por mazo de cripta y mazo de biblioteca. Cada jugador también debe disponer de 30 fichas o más para llevar la cuenta de la reserva de sangre y la sangre de los vampiros. En el caso de querer poner un límite temporal en las partidas, se recomienda llevar un cronómetro. El máximo de tiempo permitido en una partida en el formato de torneo es de 2 horas. Y para finalizar, un objeto para simbolizar la ventaja o edge. Se puede ser cualquier tipo de objeto, pero se recomienda que sea visible para todos los jugadores de la mesa. El mazo de cripta es el mazo que contiene todos los vampiros que jugaremos durante nuestra partida y está compuesto por un mínimo de 12 cartas, todas ellas con el dorso anaranjado, y puede contener tantas copias del mismo vampiro como queramos. Las cartas de cripta nos presentan la siguiente información: el nombre del vampiro, el logo del clan, el logo de la expansión. Cada expansión cuenta con un logo personalizado para ella, no tiene ningún efectos de juego. El logo de avanzado: si nos encontramos delante de este logo, quiere decir que tenemos delante la versión avanzada del vampiro. La ilustración del vampiro. Las disciplinas: encontramos dos maneras de representar las disciplinas, con el cuadrado o con el rombo. Si nos encontramos con una disciplina en cuadrado, quiere decir que el vampiro posee el nivel inferior de dicha disciplina. Si lo encontramos con el rombo, quiere decir que cuenta con la versión superior. El grupo. El grupo es el mecanismo que tiene el juego para evitar combinaciones de cripta demasiado poderosas. A la hora de realizar un mazo de cripta, deberemos tener en cuenta que tengan vampiros únicamente de ese grupo o a lo sumo de 2 grupos consecutivos. La caja de texto del vampiro. De base encontraremos aquí la secta a la que pertenece el vampiro y en el caso de que posea algún título también aparecerá aquí. Las habilidades que tenga este vampiro o algún efecto negativo aparece descrito aquí. En la caja de texto también podemos encontrar el icono de fusión. Detrás de este icono se encontrará el texto que adquirirá el vampiro en caso de que lo fusionemos. La capacidad del vampiro es la cantidad de reserva sanguínea que debemos transferirle para que entre en juego. Y por último, el nombre del ilustrador. El mazo de biblioteca es el mazo que contiene todas las cartas que jugaremos nosotros como Matusalenes y también nuestros siervos. Es un mazo que está compuesto mínimo de 60 cartas y máximo 90. Y, al igual que en el mazo de cripta, puede contener tantas copias de la misma carta como queramos. Los tipos de cartas que contiene este mazo los explicaremos en los siguientes vídeos. A pesar de haber diferentes tipos de cartas de biblioteca, todas ellas cuentan con una serie de elementos comunes, al igual que las cartas de cripta. Estos elementos son el título de la carta, el logo de la expansión, el tipo de carta, la ilustración de la carta, que en este caso es rectangular, a diferencia de los vampiros que siempre es elíptica, los requisitos para jugar la carta, el coste si lo hay, en la caja de texto donde se explica el efecto que tiene la carta al ser jugada y por último el nombre del ilustrador. Pasamos ahora a explicar varios conceptos importantes para una partida de VTs. En primer lugar, la reserva de sangre. La reserva de sangre simboliza nuestra influencia como Matusalenes, empezando siempre la partida con 30 puntos de reserva sanguínea. Estos puntos se pueden utilizar para transferirlos a vampiros y entrarlos en juego o para pagar el coste de algunas cartas. En siguiente lugar, nos encontramos con la presa. La presa es el jugador que se encuentra a nuestra izquierda. Siempre que se vea reducida su reserva sanguínea a 0 puntos, será eliminada del juego y nosotros ganaremos un punto de victoria y ganaremos también 6 puntos de reserva sanguínea. Una vez que este jugador se haya sido eliminado, pasaremos a intentar eliminar el siguiente que queda a nuestra izquierda, y así hasta que no queden jugadores en la mesa o hasta que seamos eliminados. Y por último encontramos el depredador. El depredador es el jugador que se encuentra a nuestra derecha, y es el jugador que nos va a intentar eliminar por todos los medios posibles. Nuestro objetivo en cualquier partida de VT será ser el Matusalen que quede con más puntos de victoria al final de la partida. Una vez explicado todo lo anterior, ya estamos listos para preparar nuestra primera partida de VTs. El primer paso a realizar es el sorteo de las posiciones, de la primera a la cuarta o a la quinta, dependiendo del número de jugadores que seamos. Una vez realizado este sorteo, nos iremos colocando en la mesa en orden ascendente, quedando definidas así las primeras relaciones presa y depredador de la partida. A continuación, barajaremos nuestros mazos de cripta y de biblioteca por separado, ofreciendo la posibilidad de cortar a nuestro depredador. Después de que nuestro depredador haya decidido si cortarnos o no los mazos, robaremos 4 cartas del mazo de cripta, colocándolas boca abajo delante de nosotros, creando nuestra zona incontrolada. A continuación, robaremos 7 cartas del mazo de biblioteca, creando así nuestra mano inicial. Una vez realizados estos pasos, ya estamos listos para empezar el primer turno de una partida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente.